Ok, bueno, les manifestaba que, bueno, el tema acá de la interpretación de los gases arteriales tiene que ver mucho con la presencia de los hidrogeniones. Los hidrogeniones van a dar como consecuencia que tengamos un cierto valor de pH. Les manifestaba que el pH por lo general va a ser de 7.35 a 7.45, que ese es un pH que lo consideramos como normal. Este equilibrio debe de ser consensuado entre el aporte que tenemos de hidrogeniones, la producción de hidrogeniones y el amortiguamiento o la eliminación de los mismos. Cuando este equilibrio se mantiene dentro de la normalidad, este valor se va a mantener. Pero ¿qué se suscita cuando se rompe este equilibrio? Por lo general les manifestaba que el organismo tiene una alta producción de ácidos, aproximadamente más de 13.000 miliosmoles al día de CO2 y más de 70.000 miliosmoles al día de ácidos fijos. Ante este reto, el organismo, nuevamente, hago hincapié, tiene que tener un equilibrio entre la producción y la eliminación de los mismos. Entonces, se suscita que tiene que tener sistemas para mantener este equilibrio de ácido-base y estos sistemas se ven plasmados en los amortiguadores. Tenemos los amortiguadores plasmáticos, los amortiguadores respiratorios y los amortiguadores renales. Les manifestaba que el principal amortiguador plasmático a la cabeza es el bicarbonato, que representa aproximadamente el 50% de la capacidad amortiguadora del plasma y que por lo general se suscita lo siguiente. Cuando existe un aumento inmesurado de hidrogeniones que van a dar como consecuencia una alteración en cuanto a los niveles del pH, lo que hace es que haya mayor producción de bicarbonato. Entonces el bicarbonato se produce o trata de captar estos hidrogeniones que están de por demás, por así decirlo, y se une a él, se pega a los hidrogeniones. Y de esta manera se conforma el tema del ácido carbónico, que posteriormente, posterior al tema de las diferentes cuestiones metabólicas, se va a desdoblar, tanto en agua y como en CO2. El CO2 obviamente va a ser eliminado a través de la respiración y el agua puede ser eliminado a través de la vía renal o puede ser absorbido. Entonces, de esta manera cumplen las diferentes funciones estos amortiguadores con la finalidad de que estos valores de hidrogeniones no se disparen. Al igual que existe el bicarbonato, también existen otros eh, componentes amortiguadores plasmáticos. En este caso, citaremos la presencia de la hemoglobina, de las proteínas y los fosfatos, los cuales, al igual que el bicarbonato, proveen de sitios adicionales de unión a estos hidrogeniones y por lo tanto sirven como amortiguadores para evitar que haya una mayor producción de hidrogeniones y de esta manera exista una alteración en cuanto al pH. La hemoglobina proporciona aproximadamente el 30% de la capacidad amortiguadora del plasma y el 20% restante lo comparten las proteínas y los fosfatos, 13% y 7% respectivamente. En cuanto a las proteínas, tenemos a la cabeza la albúmina. Entonces, de esta manera, como les acabo de manifestar, colocamos el ejemplo anterior con el bicarbonato, estos amortiguadores plasmáticos sirven de sitio de unión, es decir, de sitio de captación de estos hidrogeniones con la finalidad de tratar de ser eliminados, sea por el proceso que sea, como en el caso de la formación de ácido y posteriormente que se desdobla en agua y CO2, el CO2 se elimina por vía respiratoria y el agua, pues bueno, puede ser reabsorbida o eliminada por vía renal. De esta manera, así funciona el amortiguamiento de estos componentes plasmáticos. De igual manera, existen amortiguadores pulmonares. En el caso que exista una disminución en el pH, se actúa estimulando quimiorreceptores en el tallo cerebral con incremento en la ventilación minuto y la eliminación del CO2. Esto tiene que ver con la situación de la regulación en cuanto al tema de bradimnia o taquimnia, con la finalidad de barrer este CO2 o retener CO2 eh, tomando como perspectiva pues el tema del amortiguamiento pulmonar para poder de esta manera servir como un amortiguamiento para los temas metabólicos como tal.
Listo, entonces de esta manera se logran el amortiguamiento, se puede, los amortiguadores renales se producen por tres mecanismos. Uno que puede ser la reabsorción o excreción de bicarbonato filtrado, la excreción de acidez titulable, en este caso una conversión de fosfato monohidrogenado a hidrogenado, y la excreción de amoníaco. En este caso, el amonio se une a los hidrogeniones para formar amonio y posteriormente de esta manera amortiguar el tema del aumento de hidrogeniones. En sí, todo este tipo de situaciones lo que hacen es tratar de compensar el desequilibrio ácido-base que se está produciendo como tal. Ahora sí, ¿cómo interpretamos los gases arteriales? En este tipo de circunstancias debemos de tener muy en claro los valores normales de cada componente de la gasometría. En este caso nos vamos a regir a tres cuestiones puntuales que intervienen con la interpretación de una alteración ácido-base. En este caso el pH, que va a ser de 7.35 a 7.45, el CO2, que prácticamente son valores similares, de 35 a 45, el bicarbonato, cuyos valores van a ser de 22 a 26. Obviamente todo esto puede variar dependiendo de la literatura en donde la lean. Por lo general hay muchas circunstancias. Estos son los valores que más se utilizan, pero también podemos encontrar valores en los cuales el pH te digan que el pH normal va a ser de 7.40 con una diferencia de más menos 4, es decir, que va a ser de 7.36 a 7.44. De igual manera, el CO2 va a ser de 40 con una diferencia de más menos 4, es decir, va a ser en este caso de 34 a 40, de 36, perdón, a 44, y el bicarbonato puede ser de 24 más menos 2, es decir, de 22 a 26. Entonces, todo esto va a depender de la literatura en donde estemos leyendo o tomando en consideración este tipo de valores. Pero los valores que generalmente o los más utilizados son estos que los podemos observar en la gráfica. Entonces, desde aquí vamos a arrancar. Nosotros tenemos que conocer en primera instancia estos valores normales para posteriormente interpretar de manera adecuada o buscar el equilibrio ácido-base que está cursando el paciente que tengamos en cuanto a la interpretación de la gasometría. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es poder verificar si la extracción de la gasometría es la adecuada o es la correcta. ¿Cómo conocen? Depende de todo esto los valores que van a verse reflejados en cuanto a los resultados finales. Entonces, una adecuada extracción de una gasometría es fundamental. Lo principal, que no contenga burbujas, la cadena de transporte, si es que no tenemos una gasometría justamente en la unidad de cuidados intensivos, pues tiene que ser una cadena de transporte adecuada, con refrigeración adecuada, con un cooler adecuado para poder llevar esta gasometría y de esta manera no nos den falsos valores. En segunda instancia, debemos de verificar la concordancia de estos valores. Esto más o menos similar. Por ejemplo, cuando yo realizo un electrocardiograma y veo o sé de antemano que las derivaciones en ABR, por lo general todas son negativas, y si yo observo que una deflexión, o por ejemplo estoy visualizando las ondas P, y las ondas P veo que están positivas en ABR, pues bueno, considero que este EKG está mal tomado, ya no procedo a interpretarlo y hago un nuevo EKG, o repito un nuevo EKG, ¿no? Algo similar se suscita acá con el tema de la interpretación de la gasometría arterial. Para esto tenemos una fórmula que la vamos a explicar, qué es lo que nosotros debemos hacer en primera instancia para poder verificar si los valores que salen en mi gasometría concuerdan o no, y en el caso pues que no concuerden, lo ideal sería tomar una nueva gasometría, volver a repetir esta fórmula y de esta manera corroborar si los valores concuerdan o no para proceder a continuar con el siguiente paso, que es la interpretación. Entonces, en este tipo de circunstancias tenemos dos cuestiones puntuales. El hidrógeno esperado, que por lo general vamos a utilizar esta constante, que es 24, por la división de CO2 y bicarbonato. Este valor de acá, en este tipo de circunstancias, lo voy a comparar con el valor que tengo que realizar en la segunda fórmula. La segunda fórmula vamos a tomar en consideración otra constante que es 80
y a este 80 le vamos a dividir los dos últimos dígitos del pH. En este caso, por ejemplo, 7,58, los dos últimos dígitos del pH son 58. 80 menos 58, que son los dos últimos dígitos del pH, me va a dar como resultado un valor. Este valor con el valor de la primera fórmula tienen que por lo general ser iguales o por lo menos tener una diferencia de más menos 2. Cuando esto se suscita de esta manera, quiere decir que esta gasometría está bien tomada y puedo proceder con el siguiente paso, que va a ser la interpretación de la gasometría como tal. Pero ¿qué pasa cuando estos dos valores salen muy dispersos? Es decir, que no son iguales o no tienen una diferencia de más o menos 2. Quiere decir que esta gasometría está mal tomada, hubo alguna alteración en cuanto a la toma de la muestra o puede haber alguna alteración en cuanto al transporte del mismo, y lo recomendable sería tomar una nueva muestra y realizar nuevamente esto para ver si estas fórmulas, para ver si es que se corroboran. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo una gasometría, tengo un pH de 7,58 con un CO2 de 49 y un bicarbonato de 44. Aplicamos la primera fórmula, que es el hidrógeno esperado, entonces colocamos la constante, que es 24. Esto de aquí lo vamos a multiplicar para el tema de la división del CO2 y del bicarbonato, que en este caso es 49 dividido por 44, y vamos a ver que me va a dar como resultado 26 en esta fórmula. Ahora, vamos a hacer la operación de la segunda fórmula. En este caso, 80, que es la constante, la voy a restar para los 58, que son los dos últimos dígitos del pH, y esto me va a dar como resultado 22. Si podemos observar, de 26 a 22 existe una diferencia, ¿no? En este caso, se podría decir que es una gasometría correcta o incorrecta. ¿Qué opinan? ¿Estará correcto los valores en ese tipo de circunstancias? Incorrecto. Incorrecta. Ok, Correcto. es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes realizaron la primera fórmula, nos dio como resultado 26. Realizamos la segunda fórmula, me dio como resultado 22. Nuevamente recalco, cuando existe debe de existir la concordancia de estos valores, es decir, que aquí me debe de salir 26, acá también 26. O por lo menos una diferencia de más o menos 2. Es decir, que si aquí me hubiera salido 24, prácticamente estaría diciendo que esta gasometría o los valores de esta gasometría son correctos, y de esta manera hago la interpretación pertinente de la alteración ácido-base que se está suscitando en la misma. Pero en este tipo de circunstancias, miren, tengo un valor de 26 y un valor de 22, no tengo la diferencia de más menos 2, más bien hay una diferencia de 4 puntos. En este tipo de circunstancias quiere decir que es una gasometría o los valores están incorrectos. Entonces, en estas circunstancias lo que tengo que hacer es tomar una nueva muestra, realizar un nuevo estudio gasométrico y nuevamente realizar esta interpretación para poder ver si es una gasometría real o no hay ninguna alteración en ella, ¿ya? Acá tengo otro ejercicio. Igual, tengo una gasometría, vamos a realizando. Aquí estos valores están mal, así que los vamos a realizar, ¿ya? Tengo un ejemplo en una gasometría con pH 7,44, un CO2 de 44 y un bicarbonato de 26, ¿sí? Entonces, hagamos la fórmula y cambiemos los datos. En este caso, el CO2 va a ser 44 y el bicarbonato 26. Realicemos la operación y veamos qué número me sale acá. 40. 40. Sí, me sale 40, ¿ya? Acordaránse el número acá, 40, muy bien. Realicemos la siguiente fórmula, 80, que siempre va a ser la constante, pero acá 58 no es, sino que son estos dos últimos dígitos que son 44, ¿no? Restemos 80 menos 44 y como resultado me va a dar 36, ¿no?
Acá seguro que me salió 40. Sí. 40.5 sale. Ya. 40. Ok, 40. Y acá me sale, en este caso, 80 menos 44. ¿Cuánto nos salió? 36. 36, ya. Según esos valores, ¿qué dirían ustedes? ¿Está concordante o incorrecta esta gasometría? Correcto. Perfecto. Sí, excelente. Sí, esa está incorrecta. Acá está mal la diapositiva. Correcto. Pero en ese tipo de circunstancias está incorrecta. Entonces, eso es lo que hace hincapié a esta primera fórmula. En la primera fórmula lo que nos dice es que debemos de interpretar si los valores concuerdan o no. Entonces, cuando yo realizo las dos fórmulas, siempre tiene que salirme los dos valores, deberían salir iguales o al menos con una diferencia de más menos 2. Cuando esto se suscita, es una gasometría acorde o correcta, y cuando eso no se suscita es una gasometría incorrecta, y lo más probable es que esté mal tomada o hay alguna alteración en cuanto a la transportación y a la realización en sí de la muestra para poder interpretar los valores, ¿no? Listo, entonces eso es lo primero que debemos de hacer. Segundo, debemos saber o determinar el estado del pH, determinar si el proceso es primario o mixto, que ya lo vamos a ver y que muchas veces acá nos confundimos cuando existe un proceso mixto de por medio. Posterior a ello debemos calcular la brecha aniónica, por lo general en circunstancias en donde tengamos una acidosis metabólica de por medio, y de esta manera poder verificar si existe un grado de compensación o no. Entonces, todo esto vamos a tratar de irlo viendo en el transcurso de esta charla, y esos serían los objetivos de la interpretación de las alteraciones ácido-base. El pH lo único que nos dice es si es que el medio se encuentra acidótico o alcalótico, es decir, si hay una acidosis de por medio o una alcalosis de por medio. Todo menos de 740 quiere decir que en este tipo de circunstancias hay una acidosis, y todo por encima de 740 quiere decir que hay una alcalosis de por medio. No te dice si es que es metabólico o respiratorio, no, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el pH lo único que te define es la tendencia, si existe acidosis o si existe alcalosis, nada más. Entonces, esto es lo que tenemos que tener fundamentalmente presente. Por lo general, siempre se escucha del tema de las direcciones opuestas, direcciones iguales. Esto hace referencia a las diferentes alteraciones, tanto metabólicas como respiratorias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alteraciones respiratorias de cajón son alteraciones de CO2. Todo lo que tiene que ver con alteraciones metabólicas de cajón son alteraciones con el bicarbonato. Esto de acá es lo que todos nosotros debemos de aprender para poder interpretar, pero resumiéndolo va de la siguiente manera. Todas las alteraciones respiratorias, la dirección del pH y del CO2 son opuestas, como pueden observar acá. Opuesta, y en este caso la alcalosis respiratoria opuesta. Mientras que en las metabólicas la dirección del pH y del bicarbonato son hacia la misma dirección. Son hacia la misma dirección. Desde ahí ya podemos ver la diferencia entre la una y la otra. Ahora, yo tengo que saber cuando el pH está bajo o cuando el bicarbonato está bajo, qué es lo que significa, y eso es lo que vamos a observar en esta tablita. Nuevamente, repito, alteraciones respiratorias, pH y CO2, diferente dirección. Alteraciones metabólicas, pH y bicarbonato, igual dirección. Entonces, si yo estoy frente a alguna acidosis respiratoria, el pH está disminuido y el CO2 está aumentado. Esto quiere decir que yo tengo una acidosis respiratoria de por medio. Si yo estoy frente a una alcalosis respiratoria, va a suscitarse todo lo contrario. El pH va a estar aumentado y el CO2 va a estar disminuido. Pero, una vez más, respiratorias, como pueden ver ustedes, direcciones opuestas. Las metabólicas, nuevamente, aunque suene repetitivo,
las direcciones son iguales, pH y bicarbonato hacia la misma dirección. Cuando yo estoy frente a una acidosis metabólica, el pH está disminuido y el bicarbonato también. Todo lo contrario se suscita cuando yo estoy en una alcalosis metabólica. pH aumentado, bicarbonato aumentado, ¿sí? Todos los que ustedes observan acá son las alteraciones compensatorias que se van a suscitar en base a estos de acá, que son las alteraciones primarias. Pero lo importante, una vez más, es saber cuándo es metabólica, cuándo es respiratoria. Entonces, metabólicas, direcciones iguales, respiratorias, direcciones opuestas. ¿De acuerdo? Eso tienen que saber de cajón en sí para poder proseguir e interpretar de manera adecuada una gasometría. Es lo que acabamos de manifestar anteriormente, todo lo que tiene que ver con las cuestiones respiratorias son CO2, entonces acá lo tenemos, respiratorias en este caso, se trata de una acidosis respiratoria cuando el CO2 está, en este caso, aumentado con el pH a la dirección opuesta, y metabólicas cuando el pH y el bicarbonato se encuentran descendidos. Esto hace referencia a la acidosis metabólica. Y la alcalosis metabólica, todo lo que habíamos manifestado, pH en este caso aumentado y bicarbonato aumentado igual. Y en este caso la alcalosis respiratoria va a hacer referencia a que el pH se encuentra aumentado y el CO2 se va a encontrar disminuido. Es decir, todo lo que habíamos hablado acá en este cuadro anterior. Entonces, esto de acá, nuevamente recalco, es fundamental para poder interpretar el tema de la gasometría como tal. ¿De acuerdo? Muy bien, luego de eso tenemos el tema de la interpretación del anion gap. Por lo general, el anion gap nosotros lo sacamos cuando tenemos una acidosis metabólica de por medio. La acidosis metabólica es el trastorno ácido básico más común o más frecuente que se suscita dentro de sí de las alteraciones ácido-bases. Es muy común y muy frecuente encontrar el tema de la acidosis metabólica. Sacamos el anion gap en relación a tratar de ver la causa de esa acidosis metabólica. Entonces tenemos acidosis metabólica con anion gap normal o con un anion gap elevado. Su valor normal es 12. El anion gap no va a ser más que la diferencia que va a existir entre la suma de los aniones y los cationes, ¿sí? Entonces tenemos acá la fórmula, sodio menos la diferencia de la suma de cloro más bicarbonato, ¿sí? En este caso, aniones, cationes. Eso va a ser el tema de la diferencia acá. Si ustedes quieren o quieren verlo desde otra perspectiva, o no nos vamos a acordar mucho de esta fórmula, que es sodio menos la suma de cloro más bicarbonato, podemos hacerlo de manera directa, porque prácticamente va a ser lo mismo. Sodio menos cloro menos bicarbonato, que prácticamente da lo mismo o es igual. Muchas de las veces, o en la literatura, han de encontrar ustedes que al sodio también lo suma el potasio. Entonces, se va a dar la diferencia entre sodio más potasio menos la suma de cloro más bicarbonato, ¿no? Pero por lo general esta fórmula es la que la utilizamos, que es la diferencia, perdón, entre la suma de los aniones y de los cationes. En pocas palabras, sodio menos cloro menos bicarbonato, que prácticamente es lo mismo. Y el valor normal de anion gap es de 12. Cuando existe de por medio una valoración de albúmina, nosotros procedemos a sacar el anion gap esperado. En ese tipo de circunstancias podemos manifestar que aproximadamente vamos a encontrar 2.5 de corrección de anion gap dependiendo del valor de albúmina que tengamos. ¿Ya? Eso igual ya lo vamos a ver más adelante en una de las fórmulas que tenemos. Listo, entonces, con todo esto, en cuanto a la acidosis metabólica, nosotros tenemos que buscar la causa de la acidosis metabólica como tal. Como les había manifestado, hay causas de acidosis metabólica con anion GAP elevado y causas de acidosis metabólica con anion GAP normal. Pero por lo general yo les he puesto acá este acróstico, que es un poco más fácil de recordarlo, porque de aquí vamos a ir suscitando o deslindando cada una de las posibles causas. Entonces, este acróstico se denomina cúlpame y cada letra hace referencia a una probable causa de la acidosis metabólica. En tal caso tenemos la C, de cetoacidosis diabética. Recuerden que estos pacientes
cursan con acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética, pues eso es una complicación de la diabetes como tal, así que hay que investigarla y eso es una causa de acidosis metabólica. Pacientes con alteraciones renales tienen urea elevada, en este caso la uremia, también son consecuencia de que mi paciente tenga una acidosis metabólica. La L del lactato, una acidosis láctica. El lactato es un marcador de hipoperfusión. En este tipo de circunstancias puede verse alterado el valor del lactato o aumentado el valor del lactato cuando existe una hipoperfusión de por medio. Y por lo general, cuando tenemos hipoperfusión, cuando tenemos pacientes en shock, independientemente del shock, si es que se trata de shock hipovolémico, obstructivo, un shock cardiogénico, un shock distributivo. Distributivo, el principal componente del shock distributivo, pues la sepsis, ¿no? Cuando yo tengo un paciente chocado, por lo general hay hipoperfusión y en este tipo de circunstancias se eleva este lactato, que es un marcador de hipoperfusión, y eso se va reflejado en una acidosis metabólica. La P, intoxicación de diferentes ácidos, como en este caso el paraldehído. Pacientes cirróticos en donde tienen un valor aumentado de amonio, podemos encontrar acidosis metabólica de por medio. Seguimos con intoxicaciones por ácidos como metanol y etanol, que por lo general cursan con acidosis metabólica. Entonces, este pequeño acróstico que yo les he hecho connotar en esta diapositiva, pueden aprenderlo ustedes, se pueden recordar más fácilmente y son las probables o las principales causas de acidosis metabólica. Entonces, nuestro deber cuando tengamos una acidosis metabólica de por medio, una es interpretar de manera correcta esta gasometría y dos, no quedarnos solo ahí, sino que lo que tenemos que hacer es esto, tratar de verificar cuál es la causa que conllevó a mi paciente a tener esa acidosis metabólica y corregirla, la causa principal. Mientras no corrijamos esa causa principal, mi paciente, por más bicarbonato que yo le ponga, va a seguir con el tema de la acidosis metabólica. Y hablando de bicarbonato, pues hay muchos más estudios que corroboran que mientras más bicarbonato que yo coloque, voy a perpetuar mucho más la acidosis metabólica. Entonces, en ese tipo de circunstancias va lo que les acabo de manifestar. Tenemos que buscar la causa de esa acidosis metabólica y corregirla desde su origen. Es decir, que si un paciente está con uremia alta y tiene criterios de diálisis, pues bueno, tiene que dializar para que la acidosis metabólica también se corrija. Si mi paciente está con una cetoacidosis diabética, pues bueno, voy a dar el tratamiento para la cetoacidosis. Voy a hidratarlos de manera correcta, insulina, bueno, todo lo que conlleve el tema de la enfermedad. De esta manera, arranco el problema de raíz y se va a corregir la acidosis metabólica como tal. Este cuadro es, una vez más, todo lo que les acaba de manifestar en cuanto a las alteraciones, tanto del bicarbonato y el CO2 y con su respectiva interpretación, pero aquí hay una cuestión especial. En cuestión del medio interno, tenemos que verificar si es que estos alteraciones ácido-base están compensadas o no, o si se trata de una alteración primaria o tienen una alteración secundaria de por medio. Es decir, si son puras las alteraciones ácido-base o tienen un componente mixto, ¿sí? Entonces, en este tipo de circunstancias vamos a tener que establecer estas fórmulas que las tenemos acá para poder establecer si se trata de un componente puro o un componente mixto. Vamos a hacer varios ejemplos en cuanto a la acidosis metabólica, que es el factor mucho más, o es la alteración ácido-base más frecuente, y para esto vamos a tomar en consideración esta fórmula, que es la fórmula del PCO2 esperado, en donde 1.5 igual es una constante por el bicarbonato más 8. Ya vamos a hacer ejercicios más adelante, pero estas fórmulas son indispensables para sacar el CO2 esperado en cuanto a la alcalosis, a la acidosis, y de esta manera podemos también interpretar cuando existe alguna alteración respiratoria, si se ve aumentado en relación de 2 por 10 se trata de un agudo, o si se ve aumentada en una relación de 5 por 10 veces, en este tipo de circunstancias se trata de una alteración crónica. En cuanto a las respiratorias es mucho más fácil interpretarlas y en las acidosis en las metabólicas, pues bueno, hay que aplicar estas fórmulas para poder determinar. Vamos a hacer ejercicios en cuanto al tema de las gasometrías. Muy bien.
Entonces, tenemos acá una gasometría con un pH de 7.32, un CO2 de 32, un PO2 de 68 y un bicarbonato de 16. Tengo un sodio de 142, potasio de 4 y un cloro de 106. Empecemos. Yo les había manifestado que el tema de las alteraciones ácido-base hacen connotación, principalmente el pH, el CO2 y el bicarbonato. Pero ya hemos conversado en clases anteriores sobre el PO2. A este tipo de circunstancias, con este PO2, ¿ustedes qué dirían? ¿Es un PO2 adecuado? ¿Hay insuficiencia respiratoria o no la hay? Porque eso consideraría una tipificación penal de mi parte por no cumplir y no defender la institución que actualmente me toca representar. En otra de las investigaciones, ¿Alguien tiene una opinión sobre esto? La Fiscalía quiso dejar por sentado que el IES es la víctima al solicitar a la jueza que se le considere como tal. ¿Sobre el PO2 creen que sea adecuado o está alterado? ¿Cuál es el valor normal del PO2? 80, 100. Está 35 abajo. No, Uy, está abajo. ya, Está con una... me dan valores muy... ¿Cuándo digo que hay hipoxia? ¿Con qué valor de PO2? Hipoxia menor a 80. Menor a 80, seguro. ¿Alguien por ahí con alguna otro criterio? No puedo ver mucho sus chats. A ver, menor a 80. Es menos de Sí, pero sí se detuvo el pago de 870,000 dólares por la compra de las bolsas de cadáveres, pero el IES, mientras dure el juicio, no podrá usar estos recursos que tanto necesita. Ya, bueno, Depende si está sobre el nivel del mar o... ya, continuemos. Al final conversamos sobre el valor del CO2, que eso ya lo vieron cuando vieron insuficiencia respiratoria tipo 1. Muy bien, sigamos con la interpretación de esta gasometría. Primero, veamos el valor de pH. ¿Está normal? ¿Está con tendencia a la acidemia o a la alcalemia? ¿Qué les parece? está el Acidemia. pH Acidosis. Exacto, muy bien. Está con Acidemia. a la acidosis o a la acidemia, ¿no? No me dice nada más el pH. Eso es lo que habíamos quedado, ¿no? El pH no me va a decir nada más. Lo único que me manifiesta es si existe una alteración en cuanto a la acidemia o a la alcalemia, nada más. Solo tendencia. Muy bien. En esta gasometría, ¿se trata de una alteración respiratoria o metabólica? ¿Y por qué? Metabólica. metabólica. El Metabólica. pH y el pH2 están en la misma dirección hacia abajo. Metabólica tiene 16 de bicarbonato. Ya, pero recuerden lo que les acabamos de manifestar. Está bien, es metabólica. ¿Pero por qué? Porque el pH El está en pH y el y el pH2 está bicarbonato con está en tendencia a descenso. bajar. Entonces, Descenso. exacto. Una vez más recalco. Una vez más recalco. Cuando existe una alteración de carácter metabólico, siempre va hacia la misma dirección, ¿no? Por más que, y este CO2 también está alterado, está en 32, pero recuerden, cuando hay un proceso respiratorio de por medio, tanto el pH como el CO2 tienen direcciones opuestas. Opuestos. Exacto, muy bien, a pesar de que está alterado acá. Entonces, es metabólico, ¿por qué? Porque el pH está descendido y el bicarbonato está descendido. Cuestiones metabólicas hacen interpretación a que el pH y el bicarbonato van a la misma dirección, ¿ya? Por eso es metabólico. No solo porque el bicarbonato está en 16, no. Es porque el pH también está descendido, ¿ya? Ahora, vamos a ver si esta acidosis metabólica que tenemos en esta diapositiva está compensada o no. En pocas palabras, lo que quiero saber es si esta acidosis metabólica es pura o tengo un proceso mixto de por medio. Entonces, ¿cómo hago o qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar esta fórmula, que es la fórmula del CO2 esperado. Entonces, apliquémosla.
1.5 siempre va a ser la constante, por bicarbonato que va a ser 16 más 8, ¿ya? El valor que me sale de esta fórmula, o el CO2 que me sale, el valor de CO2 que me sale a través de esta fórmula, tiene que ser igual al CO2 que me mide en mi gasometría, o al menos tener una diferencia de más menos 2. Cuando es igual o tiene esta diferencia, quiere decir que la gasometría o esta acidosis metabólica es una acidosis metabólica pura, o es una acidosis metabólica compensada. Cuando no me saliera este valor o no tuviera esta diferencia de más o menos 2, quiere decir que esta acidosis metabólica está descompensada, si podemos decirlo así, o que hay un proceso mixto de por medio y hay que investigar qué proceso mixto hay, ¿ya? Entonces, hagamos en ese tipo de circunstancias con la fórmula y veamos qué valor me sale. Le da 32. Ya. Entonces, 32. exacto, 32. Muy bien. Con este valor de acá, que tengo 32 del CO2 esperado, que es prácticamente similar al CO2 que yo tengo en mi gasometría, diríamos que es una acidosis metabólica compensada, ¿no? Que es una acidosis metabólica pura, ¿sí? Aquí no tenemos que buscar un trastorno sobreañadido o un trastorno mixto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esta fórmula de acá, que es la que tenemos que aplicar, y nuevamente recalco. Esta es la fórmula del CO2 esperado. Cuando el valor del CO2 esperado a través de la fórmula es similar, como en este caso, quiere decir que es una acidosis metabólica pura, o al menos tiene que tener una diferencia de más menos 2. Cuando no tiene esta diferencia de más menos 2, hay un trastorno añadido de por medio, y en ese tipo de circunstancias hay que investigar qué trastorno es el que está suscitándose, ¿ya? Ya, acá, Con sí, anión Ga elevado. ya, eso, ya, muy bien, eso vamos a ir haciendo más allá. Doctora Redmi me pone 24 por 1.5, no es 24 en este tipo de circunstancias, más bien el bicarbonato es 16, ese lo tienen que poner ahí, ¿ya? En cuanto al chat, que me salen ahí, me están colocando 36, no, 1.5 por el bicarbonato, en este caso 16, no 24. Exacto, ya, sigamos. Entonces, ¿es una acidosis metabólica primaria o una acidosis metabólica pura? Ese es el caso. Muy bien, vamos acá con otro ejercicio. Igual tengo un pH de 7.28, un CO2 de 36, tengo un bicarbonato de 14. Muy bien, ¿acidemia o alcalemia? Acidemia. Muy bien. Igual Acidemia. Exacto. ¿Respiratoria o metabólica? Este es Metabólica. Exacto, muy bien. Metabólica. Ya. Apliquemos la fórmula y veamos si se trata de una acidosis metabólica compensada o no. No es compensado. Exacto, está descompensada. Si está descompensada y mi CO2 me salió alterado, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay otro trastorno de por medio. Exacto, hay otro trastorno de por medio. Muy bien. Entonces, vamos a buscar el otro trastorno de por medio, ¿ya? Me salió 29 y claramente tengo un CO2 de 36, así que, ojo, miren esta gran diferencia, ni siquiera tengo una diferencia de más menos 2, entonces tengo un trastorno sobreañadido, es decir, que esta acidosis metabólica no es pura. En este caso, el CO2 que debería tener mi gasometría es 29, y miren cuánto tiene, 36. En este caso, lo que voy a hacer es tomar como referencia o como base este CO2 que me salió en mi gasometría y compararlo con el CO2 que yo tengo en la gasometría, o sea, el CO2 medido. Este sería el CO2 esperado y este sería el CO2 medido. El CO2 medido en relación al CO2 esperado, ¿qué está? ¿Aumentado o disminuido?
Aumentado. Muy bien. Cuando el CO2 está aumentado, ¿qué trastorno hay? ¿Qué trastorno es? Una acidosis respiratoria. Muy bien. Acá no nos vamos a fijar ya tanto en el pH y el CO2 para de fijar si es que es respiratoria o no. No, porque estamos buscando un trastorno secundario. Entonces, nuevamente recalco. Cuando yo tengo un CO2 esperado, lo tomo como base y lo voy a comparar con el CO2 medido, en este caso el 36, ¿sí? Si yo puedo corroborar o relaciono ambos, tengo un CO2 mucho mayor en este caso, por ende yo tengo una acidosis respiratoria como trastorno secundario. Por ejemplo, si yo tengo este CO2 esperado, que es 29, pero mi gasometría tuviera un CO2 de 22, diría que ya no es una acidosis respiratoria, sino que como tengo el 22 acá y el CO2 está disminuido, en cambio tengo una alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, a esta gasometría, el nombre y el apellido de esta gasometría sería acidosis metabólica más el tema de la alcalosis respiratoria, ¿ya? ¿Sí? No sé si es que acá quedó claro esta situación o vuelvo a repetir. Sí, Doc, por favor. Ya. A ver, repito Puedo nuevamente. volver a repetir. Ok, como habíamos visto anteriormente en el ejemplo anterior, cuando yo tengo una acidosis metabólica, saco el CO2 esperado a través de esta fórmula. Cuando concuerda, no hay ningún problema o no hay ningún inconveniente. Es una acidosis metabólica y bueno, no tengo por qué seguir investigando más, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el CO2 esperado es diferente al CO2 medido? En ese tipo de circunstancias hay un trastorno sobreañadido, ¿sí? Y este trastorno sobreañadido es un trastorno respiratorio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es poder saber si se trata de una acidosis respiratoria o de una alcalosis respiratoria. Entonces, partamos desde lo básico. Cuando el CO2 está aumentado, ¿qué hace referencia? ¿A una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria? Acidosis Respiratoria. Respiratoria cuando está aumentado. Sí, sí, pero ¿de qué se trata? ¿Se trata de una acidosis o una alcalosis? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Ya, Alcalosis respiratoria. exacto. Y cuando está disminuido, pues hace referencia a que va a existir una alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Doctora, perdón que le interrumpa, buenas noches. ¿Puedes repetir bien si cuando está ese valor, el que nos indica ahí, va a ser acidosis? Es que hablaron más y no le comprendí. Si puede repetir, fuera muy amable. ¿En qué parte de todo? Entiendo que el número 29 es diferente al 36, va a ser respiratoria. Hasta ahí comprendo, pero no sé cuándo le da el nombre de alcalosis o acidosis. Esa parte, por favor. Ajá. Ya, ok. Entonces, habíamos conversado que se trata de cuando nosotros no tenemos en este tipo de circunstancias un número similar al que yo tengo acá, pues prácticamente lo que se trata de hacer es buscar el trastorno sobreañadido de por medio, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, lo que se hace es comparar el CO2, que en este caso, este va a ser el CO2 medido, y en este caso, este va a ser el CO2 esperado, ¿ya? Entonces, en ese tipo de circunstancias, lo que hago es tomar como referencia el CO2 esperado y compararlo, en este caso, con el CO2 medido, ¿ya? Entonces, conversábamos anteriormente que cuando yo tengo un CO2 aumentado, va a ser una acidosis respiratoria. Y cuando yo tengo un CO2 disminuido, yo estoy frente a una alcalosis respiratoria, ¿no? Hasta ahí creo que lo tenemos claro, ¿no? Sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces, acá lo que voy a comparar es este CO2 con este CO2 de acá. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tratar es de compensar este
esta gasometría tengo que compensarla a través de variaciones en mi ventilador para que llegue este CO2 que está en 36, llegue a 29, ¿sí? Entonces, en ese tipo de circunstancias, primero tengo que saber sobre qué se trata este trastorno. Aquí estamos un poco, aquí está mal ya. Verán, entonces, lo tomo a este CO2 esperado como un CO2 basal y lo comparo con el CO2 que tengo. Entonces, lo que voy a hacer yo en este tipo de circunstancias es, yo tengo un CO2 de 36. En este caso, ¿qué está en relación al 29? Está, Está alto. Está alto, exacto. Está alto. Y cuando el CO2 está alto, ¿estamos frente a qué? Una acidosis. Exacto, ¿ya? Entonces, Ya. el una nombre acidosis, pero es respiratoria, ¿no? es respiratorio, exacto. Ya, Ese ya. ese es el trastorno secundario. Por eso aquí está mal. Esto es una acidosis respiratoria. Sí. Ya. Ya. Entonces, el nombre y apellido de esta gasometría sería acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Más acidosis respiratoria. Exacto. En este caso, Ya. la acidosis metabólica es el trastorno primario y la acidosis respiratoria es el trastorno secundario. O en este tipo de circunstancias se la podría nombrar también como acidosis mixta, que es lo mismo. Es lo mismo que yo dijera, acidosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasará si en este mismo ejemplo yo tengo un CO2 de 29 como base, pero acá tengo un CO2 de 22? ¿Qué sería ahí en cambio? Sería alcalosis. Alcalosis. Exacto, ya. Muy bien. Ya. Ahí entonces el nombre y el apellido de esta gasometría sería, con el ejemplo del 22 sería acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. ¿Ya? Ya. Muy bien. Alcalosis respiratoria. Entonces, como yo tengo a mis pacientes totalmente sedados y están completamente conectados al ventilador mecánico, lo que yo tengo que hacer es tratar de barrer este CO2, ¿sí? Con la finalidad de que este 36 se convierta en 29, para que este trastorno mixto que está sucediendo en esta gasometría ya no sea trastorno mixto, sino que sea una acidosis metabólica pura, es decir, que tenga una acidosis metabólica compensada. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, si usted, digamos que ese es mi caso, ustedes están en la guardia, tengo una acidosis metabólica, qué sé yo, secundaria a una falla renal, lo están ventilando, pero en este caso hago mi gasometría y veo que mi CO2 esperado es 29, pero tengo 36, es decir, que ya sabemos que tengo una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Tengo que hacer que este 36 se convierta en 29. ¿Qué hago en mi ventilador mecánico? Aumentar un poco la frecuencia respiratoria Exacto, muy bien. para barrer un poco el CO2. Eso, lo que comúnmente utilizamos en nuestro lenguaje. Tengo que barrer ese CO2, es decir, convertirlo de 36 a 29. ¿Cómo hago eso? Con la CO2. Mi paciente está ventilado de la siguiente manera. Es el mismo ejemplo. Tengo un volumen tidal de Aumentar la 500. CO2. Tengo aumentar... Frecuencia respiratoria. Exacto, ya. Es el mismo ejemplo. Miren, tengo un volumen tidal que está en 500, una frecuencia respiratoria que está en 14, un PIB de 5 y un FIO del 40%. Es el mismo ejemplo del anterior, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo es lo que tengo que hacer? Ya quedamos que es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Tengo que aplicar esta fórmula para saber exactamente cuánto tengo que aumentar de frecuencia respiratoria para poder barrer el CO2 que tengo. Entonces, esta es la fórmula exacta para saber cuánto de frecuencia tengo que aumentarle, considerando que yo tengo una frecuencia de 14. Entonces, tenemos la frecuencia respiratoria del ventilador por el PCO2 medido, que en este caso es 36, dividido para el PCO2 esperado, que en este caso es 29. 29. Ya. Realicen eso y saquen exactamente el valor de la frecuencia respiratoria que yo tengo que ajustar en mi ventilador para ajustar y convertir esta acidosis metabólica más acidosis respiratoria en una acidosis metabólica pura. 17, Doc. Muy bien, ¿sí? Eso es
una manera de hacer las cosas de manera correcta a través de estas fórmulas y no, yo sé que a veces las hacemos al ojo y de hecho yo también las hago, pero esta sería la manera correcta, esta sería la manera correcta por la cual se deberían de hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tengan este tipo de circunstancias, tienen que sacar a través de esta fórmula la frecuencia respiratoria exacta que tienen que darle al ventilador para hacer que este 36, que es el CO2 medido, se convierta en el CO2 esperado que ustedes sacaron. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a sacar acá, en cambio, el tema de la brecha aniónica. Ya habíamos conversado que el tema de la brecha aniónica o anion gap, por lo general lo utilizamos en acidosis metabólica para poder saber si se trata de una acidosis metabólica o con anion gap elevado o un anion gap normal. Entonces, la fórmula es la siguiente, ¿no? Ya habíamos conversado que es la diferencia entre aniones y cationes. Cloro más la bicarbonato lo voy a restar para el sodio. Entonces, hagamos acá. Tenemos un sodio de 142, un potasio de 4, un cloro de 106 y un bicarbonato de 16. Apliquemos la fórmula y saquemos el anión gap. Lo que yo les decía que es mucho más fácil, sodio menos cloro menos bicarbonato, que es lo mismo. Da 22. Ya, y ese 22, ¿cuál es el valor normal del anión gap? 12. 12. Exacto, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias, pues tenemos una acidosis metabólica con anión gap elevado, ¿no? Ya. Eso, chicos, más que todo centrándonos en la cuestión de acidosis metabólica, que por lo general es el trastorno ácido-base más común o más frecuente en ese tipo de circunstancias, ¿no? Como les decía, pues bueno, el tema de la interpretación de la gasometría son cuestiones que ya la venimos viendo desde pregrado, así que una manera para reforzar el tema y con esto pues ya reforzamos mucho más el tema de los parámetros de seguridad y las cuestiones en cuanto a la interpretación de la gasometría para poder realizar nuestros cambios pertinentes en relación a lo que tiene que ver con estas alteraciones. Recuerden, siempre que vean una alteración ácido-base, tienen que corregirla. Mientras más tiempo ustedes dejan a mi paciente con esta alteración ácido-base, mucho más aumenta la tasa de mortalidad según estudios que se han publicado. No sé si tienen hasta ahí algunas preguntas o cuestiones para poderlas resolver. Ya, acá me pregunta mi tocayo si es que hay alguna fórmula para distinguir si se trata de una gasometría arterial o venosa. Fórmula no. Lo que sí, ustedes saben que pues los valores en cuanto al tema de una gasometría arterial y venosa son diferentes. Entonces, ahí recae toda la cuestión que tiene que ver con la diferenciación de una y otra. Por lo general, específicamente con la saturación de oxígeno. Ustedes saben que la gasometría arterial es la que conlleva mayor cantidad de oxígeno, por ende la saturación va a ser mayor, mientras que en la venosa la saturación va a ser menor y no tiene nada que ver con el tema de hipoxia, porque la hipoxia se centra netamente al valor de PO2. Entonces la diferencia es esa, entre una y otra es el tema de la saturación de oxígeno. A través de esa pueden ustedes corroborar si se trata de la una o de la otra. Muy bien, acá hay otra pregunta. Según los laboratorios nos hablan de la base exceso. ¿En qué nos ayuda el tema de la base exceso? Se ha visto para saber la cantidad de bicarbonato que necesita el paciente. Bueno, muy honestamente yo la base exceso casi no la considero. No le veo mayor relevancia o mayor situación en cuanto al valor de base exceso, pero para tenerlo más o menos como conocimiento general, la base exceso puede ser de más menos 2, que es lo normal, y muchas de las veces creían que si yo tengo una base que se perpetúa con valores superiores a menos 2, quería decir que al paciente le falta agua
o le falta líquido. Y lo que se hacía anteriormente es dale líquido, y por lo general no se perpetuaba si realmente el paciente va a responder al líquido o no. Es como la cuestión del shock, de los diferentes tipos de shock que tenemos. No todo paciente necesita líquido. Por ejemplo, si yo tengo un shock obstructivo debido a un neumotórax a tensión o a un taponamiento cardíaco, por más que yo le pase 1000, 2000 de líquido, no se va a solucionar ese shock, porque ese shock es obstructivo. Por ejemplo, se está suscitando que yo tengo un neumotórax, prácticamente todo ese gas o el aire que va a salir a través de la pleura, pues va a comprimir no solo a mi pulmón, sino que también los grandes vasos que se encuentran a nivel del mediastino, y eso es lo que provoca el shock. Entonces, lo que yo tengo que resolver es tratar de descompensar ese neumotórax a tensión, y de esa manera se va a resolver el shock. Entonces, no todo shock se beneficia del líquido, tal cual pasaba acá. En este tipo de circunstancias veían que había mayor número de base exceso y se pasaba líquido y bicarbonato lo loco, pero eso ya no se hace, eso ya quedó ya relegado. Hay muchas maneras, ustedes que la mayoría pasan en la UCI o en la emergencia, muchas maneras de valorar si es que hay falta de líquido, delta de CO2, valoración de la vena cava, bueno, un sinnúmero de circunstancias. Entonces, por lo general, yo ya no recomiendo la utilización del tema del base exceso. Me preguntan nuevamente sobre el tema del cálculo de la frecuencia respiratoria. Ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a observar, como les había dicho, el tema de la frecuencia respiratoria también hace hincapié a una fórmula. La fórmula es la siguiente. La fórmula, como ya le habíamos explicado, pues hace referencia a que yo tengo que saber exactamente qué frecuencia respiratoria le voy a dar a mi paciente para poder conllevar a tener el CO2 esperado, y de esta manera barrer este CO2 medido, por ejemplo, en esta gasometría, ¿no? La fórmula es la siguiente: frecuencia respiratoria del ventilador. En este caso, la frecuencia respiratoria del ventilador es de 14, ¿sí? Es de 14 por el PCO2 medido, que en este caso es 36. El valor de esta multiplicación yo lo voy a dividir para el PCO2 esperado, que es 29. Y hago simplemente el tema de la multiplicación y la división, y bueno, me sale el valor de 17. Este valor es el que yo tengo que ajustar a mi ventilador mecánico, porque el previo es de 14, o el valor seteado previamente es de 14. La idea es barrer este CO2 de 36, barrerlo y que se convierta en 29. Por ende, yo, sin necesidad de realizar tanta esta fórmula, ya sé que tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero para ser mucho más exacto, debo de saber qué tanto debo de aumentar esa frecuencia respiratoria, por ende utilizo esta fórmula. Entonces, cambio mi ventilador, este 14 lo pongo en 17, y de esta manera, en las gasometrías posteriores de control, me debería salir el CO2 esperado. Esa es la manera como yo debo de calcular la frecuencia respiratoria para poder hacer que esa acidosis metabólica sea una acidosis metabólica pura. En la gasometría, ¿de qué valor de PO2 hablamos para hipoxia? Por lo general, yo considero un valor de hipoxia por debajo de 60. Ahí yo lo considero y lo catalogo como una hipoxia, ¿ya? Eso ya hablaron con el tema de insuficiencia respiratoria cuando se trata de tipo 1, tipo 2, tipo 1 que se relaciona con el P2, tipo 2 que se relaciona con el CO2, ¿ya? Pero ese es el valor que se adjudica en ese tipo de circunstancias. Por lo general, pacientes a nivel del mar tienen valores de PO2 mayores, incluso de 80, 100, ¿sí? Pero eso es lo que se considera como valor de PO2 esperado. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Si existe alguna otra fórmula más para determinar una alteración secundaria de tipo metabólico, acidosis o alcalosis,
Las fórmulas en cuanto a las alteraciones respiratorias, tanto acidosis metabólica o alcalosis metabólica, no, netamente siempre hacen referencia que si hay mayor compromiso de bicarbonato, o si hay alguna alteración de bicarbonato, lo que significa es que ya se trata de un trastorno crónico como tal. Cuando hay una alteración del CO2, sea una alteración respiratoria, sea esta una alcalosis o una acidosis respiratoria, pero no mueve el bicarbonato, quiere decir que es una cuestión aguda. ¿Ya? Entonces, fórmulas así como las que hablamos ahorita para sacar el CO2 esperado, para eso no hay. Simplemente lo que se trata es de determinar si se trata de una cuestión aguda o de una cuestión crónica, nada más. Exacto, vamos por acá. Ya, el uso de bicarbonato está indicado con un pH de 7 o menos. ¿Cómo se debe aplicar el bicarbonato con fórmula? Ya. Esto de bicarbonato es muy, como les decía, mientras más bicarbonato se utilice, o sea, yo sé que debo de utilizar bicarbonato, sí se debe utilizar bicarbonato, en cierto tipo de circunstancias. Por lo general, hay mucha literatura que te dice por debajo de 7 o por debajo de 6.8 de pH, ¿sí? Independientemente del valor de bicarbonato que tú tengas en la gasometría. Pero con estos valores tú debes de realizar la reposición de bicarbonato. Cuestiones puntuales, como ya saben, el tema de los hidrogeniones, o en este caso las alteraciones del pH como tal, es una causa de paro cardíaco y está suscitada entre las seis H's, hipotermia, hidrogeniones, hipoxia, bueno, etcétera, etcétera, que ustedes ya las conocen. En ese tipo de circunstancias, si es que veo o priorizo que necesita bicarbonato, lo hago. Pero como les acababa de explicar, si yo tengo una acidosis metabólica como tal, por lo general no voy a administrar bicarbonato de golpe, no. Lo que tengo que hacer es buscar la causa para poder revertir la causa que me conlleva a tener esa acidosis metabólica. Porque mientras yo más bicarbonato ponga, primero que voy a perpetuar mucho más la acidosis metabólica y segundo que no estoy resolviendo absolutamente nada. Es como cuando un paciente se encuentra con una infección y estoy poniendo paracetamol, pero no estoy tratando la infección. Entonces, acá lo que va es el tema de tratar la infección, la cuestión que conllevó a mi paciente a tener una acidosis metabólica. La pregunta es de que ¿cuándo utilizan bicarbonato? Cuando tienes un pH por debajo de 6.8. Al hacer las modificaciones en la frecuencia respiratoria del respirador para buscar la compensación respiratoria de la acidosis metabólica, ¿cuánto tiempo esperas para tomar una nueva gasometría? Bueno, por lo general podríamos esperar un lapso de 1 hora o a los 30 minutos, por lo general ya debería estar compensada esta situación. Eso es muy sutil, ya depende de cómo uno vaya monitorizando, pero por lo general en cuestiones de 30 minutos a 1 hora ya debería suscitarse el cambio, ¿sí? Entonces ahí ya lo podrían verificar. En estos casos, cuando utilizan bicarbonato, si va diluido o directo, a mí me gusta utilizarlo directo, ¿sí? No me gusta diluirlo, lo aplico de manera directa. Pueden haber contradicciones o pueden haber siempre, mejor dicho, hay otro tipo de pensamiento o otro tipo de situaciones en las que pueden decir que no puede ir directo, sino que puede ir diluido, pero yo lo utilizaría directo, no vería la solución de diluirlo en ese tipo de circunstancias. Pero, como les digo, esta ya sería una situación ya de riesgo-beneficio o donde ya comprometa exhaustivamente la vida del paciente para poder colocar bicarbonato. ¿Que te va a suceder eso? Sí, te va a suceder. ¿Que tienes que hacerlo? Sí, tienes que hacerlo. Si es que está muy grave tu paciente. ¿Ya? Eso. Listo. Entonces, bueno, espero que haya sido de provecho esta tercera semana. Yo creo que conforme vamos avanzando en las clases,
poco a poco nuestros conocimientos van creciendo. Ahora creo que ya a lo mejor ustedes ya tienen mucho más conocimiento, especialmente los que están envueltos en la UCI, en la emergencia, ya tienen mucho más conocimiento, ya ven el ventilador, capaz ya no lo ven con el miedo que lo veían antes, mucho más. El tema del conocimiento creo que nos da seguridad para poder realizar las cosas y no realizarlas con miedo. Todas las cosas tienen su fundamento. Todo lo que yo haga, independientemente de la ventilación mecánica, tiene su porqué o su razón. Entonces, eso es lo que conlleva a toda esta circunstancia que ustedes están haciendo y nosotros también, porque todos los médicos o todo el personal de salud debe de prepararse de manera continua para tener los conocimientos adecuados y de esta manera nos dé mayor seguridad a nosotros como profesionales de la salud para manejar nuestros diferentes pacientes. Espero haberles ayudado en la charla del día de hoy y espero haberles ayudado en la charla del día miércoles también. Y bueno, conmigo nos estaremos viendo en la quinta semana que vamos a poder ver cuestiones de situaciones especiales. Ahí tendré mi última charla sobre ventilación en EPOC, pero igual estaré acompañándonos a ustedes la próxima semana y en las diferentes clases. Me despido, muchas gracias, cuídense y nos vemos. Muchas gracias.